Tomemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no lo creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema la Biblia y el nuevo nacimiento. El tema de hoy, ¿cómo es? La Biblia y el nuevo nacimiento. Vamos a hablar de un tema, hermano, que es un tema de los primordiales que debemos nosotros conocer como cristianos, ya que el mismo Señor dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere ¿qué? La voluntad de mi Padre. Lo más difícil para el ser humano es dejar la propia voluntad por hacer la voluntad de otro. Eso es lo más difícil, hermano. Es fácil cambiar de vestido, de vestimenta. Es fácil dejar de agregarse algunas cosas al cuerpo. Es fácil dejar de ir a ciertos lugares. Es fácil comprarse una Biblia. Es fácil ir a un templo. Es fácil arrodillarse a orar. Pero lo más difícil es aprender a doblegar mi voluntad por hacer otra voluntad, que en este caso sería la voluntad de Dios. Eso es lo más difícil. De hecho, ¿qué es lo que más piensa para uno arrepentirse? Lo que uno más piensa, a mí me preguntan, ¿qué tan difícil es el Evangelio? Y en 25 años que llevo Evangelio, para mí no se me hace difícil el Evangelio. Lo que más difícil se me hace es tomar la decisión de seguir el Evangelio. Tomar la decisión para seguir el Evangelio es el paso más difícil del Evangelio. Porque una vez damos el paso de seguir el Evangelio, una vez damos el paso, el Señor empieza a direccionar nuestros pasos, empieza a guiarnos, empieza a llenarnos con su Espíritu Santo y su Espíritu nos guía a toda verdad. Pero ¿qué es lo difícil del Evangelio? Aprender a ceder nuestra voluntad. Dejar de hacer lo que yo quiero por lo que Dios quiere.
Y esa voluntad, la voluntad de Dios, siempre va a contrastar con la voluntad nuestra. En la Biblia vamos a encontrar una expresión en muchas ocasiones, especialmente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento utiliza mucho una expresión que es duros de cerviz, duros de cerviz. Y esa expresión, yo les decía a ustedes en una enseñanza, que esa expresión la podían entender muy fácil la gente del tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros no la entendemos tan bien porque nosotros no negociamos con animales. No negociamos, no compramos vacas, mulas, bueyes, burros. Nosotros no negociamos, nosotros subsistimos a través de otro tipo de ventas. Tal vez venta de ropa, venta de comidas, de zapatos, de algunos insumos. Pero la gente del Antiguo Testamento sabía a qué se refería Dios cuando le decía pueblos duros de cerviz, pueblo duro de cerviz. La cerviz es lo que nosotros conocemos como el cuello. El cuello. En el cuello está ubicada la zona cervical, por eso le dice cerviz, porque ahí está la zona cervical, que es la zona de la columna donde tiene unos discos muy pequeños. Y a través de la zona cervical es donde nosotros podemos direccionar la cabeza, es el eje de la cabeza. La zona cervical está conectada, hermano, con el cerebro y el sistema nervioso. Ahí es donde arranca el tallo cerebral, es donde está todo el sistema nervioso. Cuando el Señor le decía al pueblo de Israel duros de cerviz, era duro de cuello, pueblo duro de cuello. Y ellos entendían a qué se refería el Señor. Porque cuando la gente iba a comprar los animales, algo que se fijaba mucho el comprador era qué tan blando de cuello era el animal, qué tan blando era de cuello. Si el animal era blando de cuello, era un animal obediente, era un animal que iba a estar siempre sujeto al que lo manejaba, dócil, que se dejaba guiar fácilmente, que le podían dejar ese animal a un niño y el niño podía manejar fácilmente el animal. Si el animal era duro de cuello, era duro de cerviz, no podía mandar a un niño porque el animal no le iba a obedecer, no iba a hacer las tareas. Entonces eso le rebajaba valor al animal. El comprador iba y miraba y lo probaba y decía, no vale lo que usted está pidiendo, no vale porque el animal es muy duro de cuello. No vale lo que usted pide porque el animal no obedece. Tiene duro el cuello, duro la cerviz. Y entonces cuando el Señor le decía a Israel, eres duro de cerviz, el pueblo decía, nos está rebajando el valor el profeta nos está rebajando el valor, y por eso se enojaban y apedreaban al profeta o lo echaban en cisterna, lo metían a la cárcel porque decía, usted nos está quitando el valor. Si nosotros somos el pueblo amado de Dios, si nosotros somos la niña de los ojos de Dios, ¿cómo usted viene a quitarnos el valor, a decir que somos tercos, testarudos, que somos duros de corazón? Pero lo hablaba Dios a través del profeta. Ustedes son duros, difíciles de manejar. Ceder nuestra voluntad a lo que Dios quiere es la problemática que Dios siempre ha tenido con el ser humano. Y repito, hermano, para el hombre es fácil ir a un templo, comprarse una Biblia, comprarse una ropa adecuada. Para el hombre le es fácil ir a un ayuno. Le es fácil tal vez una noche de vigilia. Para los seres humanos es fácil todo lo que tenga que ver con ritos, todo lo que tenga que ver con liturgias, todo lo que tenga que ver con el proceso del culto, pero lo más difícil es aprender a ceder nuestra voluntad. Tanto, hermano, tanto que en el juicio muchos le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Hermanos, y esto que profetizaban no eran inconversos,
Estos que echaban fuera demonios tampoco eran inconversos, no eran descarriados. En tu nombre profetizamos en las plazas públicas, predicamos en las plazas públicas, hicimos cultos al aire libre. Y esos que hacen culto al aire libre no son los inconversos ni son los descarriados. Eran los creyentes. Pero el Señor les va a decir: apartaos de mí. No los conozco, y precisamente no los conocía porque no cedieron la voluntad de ellos a la voluntad de Dios. Levante su mano y adore a Dios. Hoy vamos a hablar de una alegoría. Una alegoría es una comparación, es una figura del español, es una figura que se utiliza, se pone en comparación para dar a conocer una verdad. La alegoría del nuevo nacimiento. El Señor utiliza el proceso de venir al mundo un ser humano para colocarnos como ejemplo cómo también el Señor nos engendra a través de la fe. Se llama nuevo nacimiento ese proceso. La historia se desarrolla con la visita de un religioso llamado Nicodemo. Ahí comienza toda la historia. Dice la Biblia que Nicodemo llegó en horas nocturnas. Ahora, hay muchas versiones de por qué Nicodemo llegó de noche. Hay muchas versiones. Unos dicen que llegó de noche escondiéndose de la mirada de los compañeros del Sanedrín. Nicodemo era parte del Consejo Superior de los judíos. Se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín se componía de 35 saduceos y 35 fariseos. Y el jefe superior del Sanedrín era el sumo sacerdote, en este caso era Anás. Anás, el que condenó a Jesús. 71 miembros en total. Históricamente el Sanedrín fue formado en el siglo IV antes de Cristo, o sea, 400 años antes de Cristo, se conformó la Asamblea General de Religiosos del tiempo del Antiguo Testamento. Y ellos eran encargados de juzgar los asuntos religiosos de Israel. Ellos eran los guardianes de la ley. Ellos eran los que mandaban hacer las copias para que el pueblo escuchara la ley en las diferentes sinagogas del tiempo antiguo. Todas esas órdenes se impartían desde el Sanedrín, el Consejo Supremo de Religiosos del tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros ya conocemos la historia de los fariseos. Yo le contaba a ustedes la historia de los fariseos que habían 400 años antes de Cristo. Ellos se van a las montañas porque los griegos hacen su incursión a Alejandro Magno, y detrás de Alejandro Magno viene la cultura helenística, la cultura griega, y los griegos empiezan a extender su cultura a cada pueblo, especialmente los gimnasios, y detrás de los gimnasios venían Juegos Olímpicos. Detrás de los Juegos Olímpicos venía el nudismo, porque todo eso lo practicaban totalmente desnudos. Y entonces los fariseos se encumbran a las montañas y ellos dicen: no nos vamos a mezclar con los griegos. Los saduceos hacen pacto y emparietan con los griegos. Y cuando invaden los romanos, cuando los romanos vencen a los griegos, entonces los romanos eran muy condescendientes con todas las religiones. Los romanos mandan a promulgar a todos los pueblos que ellos no iban a agredir la religión de ningún pueblo, con tal de que los pueblos se sometieran a ellos. Entonces vienen de las montañas los fariseos y encuentran que en el Consejo Superior habían muchos saduceos. Luego tienen algunos acuerdos y se dividen el Consejo Superior, quedando 35 fariseos y 35 saduceos en el consejo. Los fariseos creían en la vida eterna.
Los fariseos creían en espíritus, tanto espíritus buenos como espíritus malos. Creían en la resurrección. Los saduceos eran religiosos salidos de la doctrina del espíritu. O sea, no creían en el espíritu, no creían en vida eterna, no creían en resurrección, no creían en espíritus. Los saduceos creían que el hombre era totalmente materia y que al morir todo se acababa. En eso creían los saduceos. Nicodemo era parte de los fariseos, era un fariseo, pero no era cualquier fariseo, era parte del Sanedrín, o sea que era un hombre de mucho estatus. Unos dicen que vino de noche, escapando de la mirada de los otros compañeros. Otros dicen que él vino de noche para tener más tiempo a solas con el maestro, porque el único horario que más se acomodaba para compartir y hablar cosas con Jesús era de noche. Tal vez otros dicen que tal vez Nicodemo no podía dormir y dijo: me voy a ver si de pronto el Señor también está despierto. Sea como haya sido, lo más preciso es que deseaba, tenía hambre, tenía sed, tenía anhelo de poder compartir con el Señor a solas. Dios le dio esa oportunidad. Dios le dio ese privilegio de poder encontrarse a solas con el maestro y entablar una charla. Ahí es donde viene la alegoría que el Señor le coloca a Nicodemo. Le coloca una comparación, y es la comparación del proceso de llegar un ser humano al mundo. Le habla de un nacimiento, le habla de nacer. ¿Por qué le habla de nacer? Le habla de nacer, hermanos, porque cuando un ser humano nace, tiene que aprender todos los procesos de la vida. Tiene que aprender a respirar, tiene que aprender a llorar, a reír, a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir. Y el Señor le coloca a Nicodemo esa alegoría diciéndole: tienes que aprender a hacerlo todo de nuevo. Todo de nuevo. A los celulares se le hace algo que se llama formatear. Y es cuando se llena toda la memoria y está invadido, y usted va a entrar y le dice: falta espacio, no tiene espacio. Pasa lo mismo con los computadores. Se invaden de virus o se llena de tanta información que ya usted va a ingresar una información nueva y ya no le admite. Entonces tiene uno que pasarlo por un proceso que se llama formateo. Hay que formatearlo. Y se formatea y queda nuevamente esa memoria libre, queda limpia esa memoria. Es lo que tenemos que nosotros experimentar también. Si Nicodemo hubiera estado en esta época y el Señor en esta época del siglo XXI, tal vez la alegoría no hubiese sido un nuevo nacimiento, sino un nuevo formateo, formatear, resetar. Tal vez si el Señor hubiese nacido acá en esta época y Nicodemo, la recomendación era: Nicodemo, hay que permitir que nos formateen. Nicodemo, hay que permitir que nos formateen. Hermanos, el Señor fue muy enfático en utilizar todas las cosas del entorno para que la gente entendiera. Todo lo del entorno. Si el Señor hubiese nacido en China, no hubiese dicho: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que tal vez hubiese dicho: no solo de arroz vivirá el hombre. Sí, porque el Señor utilizó siempre lo del entorno. Y vuelvo a repetir, cuando el Señor dice duros de cerviz, tal vez nosotros no determinamos eso, pero los judíos les caía supremamente pesado cuando decían duros de cerviz, animales tercos, era lo que le quería decir. Eso le quería decir el Señor por el profeta: animales tercos, testarudos, que no tienen valor por ser tan cabeciduros. Amén. ¿Sí me hago entender, hermano? Nuevo nacimiento. El nacimiento
el nacimiento tiene unos procesos, tiene unas etapas. La primera etapa para que nazca una criatura es la etapa llamada la concepción. La concepción. La concepción es la unión de un óvulo con un esperma, un espermatozoide. Y de ahí comienza, hermano, el proceso de vida, la concepción. Cuando nosotros vamos a mirar la concepción espiritual que Dios quiere hacer en la vida del hombre, vamos a encontrar también ambos elementos. El Señor le dijo a Nicodemo, si tú no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Ahí están los dos elementos. Yo le decía que la concepción inicia desde la unión del óvulo más el espermatozoide. Un óvulo sin fecundar por un espermatozoide jamás será un niño, y un espermatozoide sin unirse con el óvulo jamás será un niño tampoco. La mujer contiene los óvulos y el hombre el esperma. Y no puede haber vida si los dos no se unen. Cuando se unen los dos elementos, aparece, amado hermano, lo que se conoce como la vida. Qué maravilloso es el Señor, ¿cierto? Y entonces, la lucha y la pelea, hermano, que están dando las personas que quieren legalizar el matrimonio de un mismo sexo, entre un solo sexo, hombres con hombres o mujeres con mujeres. La pelea que se está dando es solamente por un capricho, porque no habrá prolongación jamás de una familia con matrimonios así. Porque se van a casar dos personas que tienen esperma y se van a casar dos personas que solo tienen óvulos. Y se va a estancar el proceso de la creación de la vida, porque nunca va a haber procreación. Dos personas con esperma y dos personas con óvulos. Se necesita la unión del óvulo con el esperma para que aparezca el milagro de la vida. Qué bueno es el Señor. Amén. Y entonces el primer proceso para el nacimiento es la concepción. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de agua y del espíritu. Ahí está, el agua es representativa de la palabra de Dios. La palabra es, en este caso, el óvulo espiritual, que es fecundada por el esperma espiritual, que vendría a ser el Espíritu Santo. Cuando está la palabra y el espíritu se unen en la vida, en el corazón de un hombre, aparece ¿qué? La vida de Dios. La vida de Dios. Hay gente que tiene mucha Biblia. Leen, recitan, y hasta usted ha mirado por Facebook que aparece un señor de la calle, un habitante de calle. No sé cómo le tienen el título, el profeta de la calle, algo así. Eso. El teólogo de la calle. Y algunas personas lo comparten, porque es una persona que tiene Biblia y habla cosas, yo le he escuchado, y cosas que están bien, pero cosas también muy erradas, incoherentes, pero sin embargo, la gente que no tiene conocimiento lo está compartiendo. ¿Qué pasa, hermano? Es una persona que tiene el óvulo de la palabra. Y así hay muchas personas descarriadas. Muchas personas en universidades que saben. Yo conocí a un profesor que sabía muchísimo, y es profesor de teología. Pero él decía, yo de vez en cuando me fumo mis cigarrillos también. Tienen el óvulo de la palabra, pero ese óvulo de la palabra no ha sido fecundado por el esperma del Espíritu. Oiga esto. La palabra esperma o semen significa semilla. Es un término griego que significa semilla. En este caso, cuando hay una concepción de vida, el óvulo es la tierra
Y el esperma es la semilla. La semilla por sí sola no nace. Y la tierra, si no tiene semilla, tampoco produce. Se necesita la ayuda mutua. Repito, que se nos quede bien grabado, cuando el Señor le dice a Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, no podrás entrar. El agua representa la palabra y la palabra representa el óvulo y el espíritu representa el esperma, que los dos se unen y aparece la vida de Dios en la persona, en el cristiano. ¿Soy claro hasta aquí, hermano? Ahora, nótese, hermanos, que que Jesucristo le da dos términos a Nicodemo. La primera vez le dice Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Apunte y si quiere colorear y subrayar ahí esa palabra, ver. No puedes ver. La segunda ocasión le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no puedes entrar. Una es ver y otra es entrar. Ya le preciso, hermano, los versículos. El versículo 3 y el versículo 5. El versículo 3 dice no podrás ver y en el versículo 5 dice no podrás entrar. Hermanos, algo que asombró al Señor es que como un principal entre los judíos, no era un fariseo raso, él no era un fariseo raso, él era el maestro de los maestros rabinos que habían ahí. Era un maestro de maestros. Estaba hablando de maestro a maestro. Y no sabía esa verdad. Hermanos, creo que para el tiempo actual hay muchos Nicodemos en las iglesias. Hay muchos Nicodemos en las iglesias que no han experimentado la vida de Dios en ellos, que no han permitido que el Espíritu fecunde la palabra. El nuevo nacimiento se produce cuando el Espíritu Santo fecunda la palabra que hay dentro de nosotros. Y entonces la palabra no se vuelve conocimiento, la palabra se vuelve vida. Cuando el Espíritu Santo fecunda la palabra, esa palabra se hace vida en nosotros. Si no fecunda el Espíritu Santo la palabra, esa palabra es mero conocimiento, mera letra. Por eso la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu ¿qué? Levanta, da vida, da vida. Si usted no tiene sino palabra, Biblia, usted se va a volver un sicario, o sea, va a matar a todos con esa Biblia. Va a medir a todos bajo una regla, una estándar. Y ninguno va a entrar al cielo según su vista, según su óptica, según su criterio, ninguno va a entrar. ¿Sabe? Cuando la palabra de Dios no ha sido fecundada por el Espíritu Santo en un creyente, para ese creyente el único que podrá entrar al reino de los cielos es él mismo. Porque todos son medidos y todos se rajan en el examen. No va a calificar ninguno. Porque esa palabra, al no ser fecundada, hace daño en los corazones. Hace daño porque la persona se vuelve religiosa. La persona se vuelve religiosa y el religioso carga una regla enorme para medir todos los lados de las demás personas. Lo mide por lo que habla, por lo que dice, cómo se ríe, cómo anda, cómo se viste, y anda con esa regla midiéndolo por todos lados. Porque hay palabras sin fecundar. Hay una palabra que está ahí, pero esa palabra, en vez de aprovechar, esa palabra se vuelve un arma. Un arma. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? Y a su nombre. A su nombre.
Luego hay otro proceso, después de que está la fecundación, la concepción, que es la fecundación del esperma con el óvulo, viene algo que se llama gestación. La gestación. La gestación es el desarrollo del cuerpecito en el vientre de la mamita. Eso es gestación. Es donde se está creando los órganos. Donde los órganos, los tejidos se están allí creando. Se llama gestación. Y la gestación ocurre en el vientre. Nosotros, en el ámbito espiritual, hay un vientre, hay una matriz donde Dios forma la vida del cristiano y es la matriz de la fe. La fe es la matriz donde nosotros nos empezamos a formar. Cuando una persona nace de nuevo, no interesa si no sabe, hermano, qué es un capítulo, qué es un versículo, si no sabe orar. Se está formando en la matriz, es un recién nacido y se está formando en la matriz de Dios. Está aprendiendo muchas cosas. Hermano, cuando nosotros vamos al nuevo nacimiento, hay una persona que a mí me llama la atención y me reta, y no fue un personaje, hermano, inspirador, no fue un personaje importante. Pero esa persona, en pocos minutos y en pocas palabras, me da a entender que hubo un nuevo nacimiento, minutos antes de morir. Y fue aquel ladrón que estaba al lado de Jesús. Aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, aquel hombre nos da los signos vitales de un nacimiento verdadero. Dice la Biblia que uno de ellos, eran dos ladrones, y uno de ellos empezó a injuriarle diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, baja, líbrate a ti mismo y líbranos a nosotros también. Si eres Hijo de Dios, retándolo, si usted tiene poder, haga eso. Pero el otro empezó a reprender al que estaba hablando esas boconadas y le decía: nosotros estamos aquí porque es justo y merecedero estar nosotros aquí. Nosotros estamos pagando nuestras culpas. Estamos pagando por lo que hicimos. Estaba reconociendo, hermano. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer las faltas. Y le dijo: nosotros estamos pagando lo que es justo, pero él está ahí por causa de otros, por un mal testimonio, por una mentira. Él está ahí pagando lo que no debía pagar. Nosotros debemos estar aquí, pero él no. Y sabe que él le dice: Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Hermano, ahí está el tipo de persona religiosa y el tipo de persona nacida de nuevo. El religioso no mira su error. Hay dos cosas que desconoce la persona religiosa, dos cosas. Primero, desconoce el pecado que lleva dentro. Y segundo, desconoce la gran santidad de Dios. Desconoce el pecado de ellos y desconoce la santidad de Dios. Cuando uno nace de nuevo, lo primero que uno reconoce es: cuánto soy pecador delante de Dios. Y luego reconoce cuán santo es Dios y cuánto nos falta para llegar a una estatura como la estatura de Dios. El religioso no se ve pecador a sí mismo y se ve a la estatura de Dios. Yo también soy santo, yo también soy bueno. Por eso el fariseo, cuando oraba, el fariseo decía: yo oro todos los días, yo doy mis ofrendas, yo doy limosnas, doy mis diezmos, ayuno 2 veces por semana, o sea, ayuno 104 veces al año, 104 veces al año.
y todo lo que hacía lo llevaba en una lista para decírsela a Dios. Pero cuando el evangelista comienza a escribir aquella oración, el evangelista dice, un fariseo que oraba para sí mismo, porque esa oración no era para Dios, era para él mismo. Y luego habla de otro que era un publicano y que este publicano estaba siendo concebido en un nuevo nacimiento. Señor, sé propicio de mí porque no soy digno. Sé propicio de mí, Señor. Yo soy pecador. Dice la Biblia que ni siquiera se atrevía a levantar la cara al cielo. Hermanos, eso es el proceso del nuevo nacimiento. Ese es el proceso del nuevo nacimiento. Cuando nosotros miramos el nuevo nacimiento, cuando nosotros entramos a hablar de este tema, vamos a encontrar lo que Juan capítulo 1 versículo 3 dice, capítulo 1 versículo 11, 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los israelitas. Los israelitas no recibieron a Cristo. A los suyos vino. Jesús no vino a predicar a Siria, ni a Amón, ni a Filistea, ni a Egipto. Jesús vino a predicar y a salvar a los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? No lo recibieron. Y entonces abre una oportunidad, se abre una puerta. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio permiso. ¿De qué, hermano? De llamarse, de ser hechos hijos de Dios. Hermano, aquí aparece un permiso que no era dado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, a los servidores de Dios se les llamaba los siervos de Jehová. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento habla más para los ángeles, para seres espirituales. En el Antiguo Testamento, a los que servían a Dios no se les llamaba hijos de Dios. Eran los siervos, eran los profetas, eran los justos. Pero en el Nuevo Testamento aparece un nuevo título. ¿Y ese nuevo título qué era? Hijos de Dios, hijos de Dios. Bueno, pensé que se iba a gozar más, hermano. Porque es que una cosa es ser el siervo y otra cosa es ser el hijo. Los siervos eran los esclavos, los servidores, los que estaban pendientes de todas las necesidades de los amos. Pero el hijo es el heredero. El hijo va más allá de un esclavo. El hijo tiene privilegios que no tiene el esclavo. El esclavo no se podía sentar a la mesa con el amo, el hijo sí. El esclavo no podía escuchar conversaciones privadas, pero el hijo sí. Entonces en el Nuevo Testamento, a través del nuevo nacimiento, que ocurre con dos cosas, Jesús dijo, a todos los que creen y lo reciben. Creer y recibir son dos cosas aparte. Ahora usted escucha, hermano, nosotros en América Latina tenemos una religión que es una religión predominante, que es el cristianismo. El cristianismo. Sea católico, sea ortodoxo o sea protestante. Nosotros somos cristianos protestantes. Los católicos también son cristianos, pero cristianos católicos. Nosotros somos cristianos protestantes, somos de la misma rama. Y hermanos, nosotros los cristianos protestantes tenemos que adjuntar los dos requisitos, creer y recibirle. La gran mayoría de cristianos de las otras ramas creen, pero no le han recibido. Creen, pero no le han recibido. Creen y ese creer lo apoyan a las imágenes. Apoyan ese creer
con imágenes muertas. Apoyan ese creer con lo que se pueda llevar al hombro, con lo que se pueda llevar colgando. Ese creer necesita ser alimentado de algo que se ve. Pero la Biblia dice, los que creen y le reciben. Tal vez usted, amigo, ha creído toda la vida, pero necesita el paso siguiente, que es recibirlo. Recibirlo. Ahí comienza el nuevo nacimiento, cuando uno cree, pero da un paso más allá. Da un paso más allá, que es recibirlo. Y dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga esto, hermano. Juan 3:16 tiene una verdad maravillosa, la columna vertebral del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga esto. Cuando Cristo vino, Él era único. Pero luego hubo un proceso. ¿Creen ustedes que Cristo al día de hoy es Hijo unigénito? Ahora Él no es el unigénito, es el primogénito. Bueno, los que Dios nos ha dado esa dicha y esa bendición de ser padres de familia, ustedes tuvieron en cierta etapa un hijo unigénito. Porque ustedes salían con el niño. ¿Cuántos hijos tiene? No, él no más. Él no más. Y ustedes salían con el niño. Ay, tan lindo el niño. ¿Tiene hermanitos? No, es único. Pero pasó un tiempo y entonces apareció un hermano. Y ese hermano, entonces, al momento en que ya la mamá tenía otro niño, ya dejó de ser unigénito. ¿Y pasó a ser qué? Primogénito. Y ahora entonces, ¿Jesús qué es? ¿Unigénito o primogénito? Primogénito. Ahora es el primogénito. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Al nombre de Cristo. Y a su nombre. A su nombre. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 29. Para que usted no diga, hoy este pastor nos salió como hereje, como que está hablando herejías hoy. Romanos 8, 29. ¿Lo tenemos? Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea, ¿qué, hermano? El primogénito entre muchos hermanos. Ahora Cristo es mi hermano mayor. Yo a Cristo no le puedo decir que Él es mi papá. A Cristo yo no le puedo orar, Padre Cristo, Padre Jesús, ayúdame. Porque estaría descontextualizado de lo que la palabra de Dios nos enseña. No sé cómo los unitarios le dicen a Jesús papá, cuando la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor, Él asumió responsabilidades de sus hermanos menores. Levanten la mano los que son hermanos primogénitos acá. Los primeros, los mayores. Acá el hermano Gentil, la hermana Lidia, allá los hermanos 4, 5. Por este lado, ¿no fueron hermanos mayores ustedes? Allá la hermana también. Bueno, algunos 7. Bueno, allá el hermano Owen también. Y a los mayores, yo fui de los menores. Y a los mayores les tocaba o les tocó asumir el rol de pequeños padres. El rol de pequeño padre. Y en ese rol de pequeño padre, tal vez usted recuerde muchas injusticias que cometieron con usted. Entre esas injusticias, golpes, porque los hermanitos menores son buenos para hacerle pegar y regañar a los mayores.
Pequeños padres se le llama en el ámbito psicológico, pequeños padres, cuando los hermanos mayores tienen que asumir el rol de los padres. Y entonces esos hermanos mayores tienen que estar pendientes, tienen que ayudar a cambiarlos, tienen que estar al cuidado de que el niño no se caiga. El niño va creciendo y el mayor se vuelve el protector en la escuela. Sí, se vuelve protector en la escuela. Y a veces uno se confía porque yo fui el sexto entre siete y yo hacía travesuras. Y cuando me iban a pegar yo le decía, le digo a mi hermano, que mi hermano ya era grande. Usted que me pegue, yo le digo a mi hermano. Y el problema fue cuando mi hermano terminó de estudiar, yo apenas estudié 1 año con él. El problema fue cuando mi hermano terminó de estudiar y mi hermana mayor, y quedamos todos los pequeñitos. Y ahí sí no tenía quien me defendiera. Porque yo era bueno para eso, molestar y cansar a los demás. Y entonces decirle, usted me pega, usted me toca, y yo le digo a mi hermano. Pero cuando mi hermano terminó de estudiar, me tocó empezar a comportarme mejor. Porque ya no tenía quien sacara la cara por mí. Sí. Los mayores adquieren responsabilidades hacia sus menores. Y nótese que la promesa de los evangelios que la hizo Cristo, y esa promesa no la hizo en nombre del Padre, sino a título personal. La promesa del título personal de Cristo es, he aquí, yo estoy con vosotros. Él, en primera persona, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Él mismo como hermano mayor dice, los voy a seguir cuidando, los voy a seguir protegiendo, les voy a seguir dando ánimo. Cuenten conmigo, muchachos, hasta el fin del mundo. Porque Él ahora no es el Hijo único, es nuestro hermano mayor, es nuestro hermano mayor. En muchas ocasiones hemos tenido que acudir a nuestros hermanos mayores para que nos tiendan una mano económicamente también. En muchas ocasiones lo hemos hecho y nos han ayudado, nos han recogido, nos han bendecido también. Entonces el Señor, a través del nuevo nacimiento, nos ha hecho hijos, nos ha dado el permiso de ser hijos de Dios. Repito, ese permiso no lo tenían los creyentes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece ese título para los que creían en Dios. Eran los siervos, era el pueblo de Dios, pero no eran los hijos. No eran los hijos de Dios. La única forma de nosotros haber tenido esa maravillosa oportunidad de ser hijos de Dios era que el Hijo único hubiese compartido su herencia con nosotros. Por Él compartir, por Cristo compartir su herencia, es que nosotros tenemos también la adopción. La Biblia dice que Él nos adoptó, somos hijos adoptivos de Dios. La adopción se dio después de que Cristo decidiera compartir su gloria, compartir su reino, compartir su heredad celestial. Si Cristo no hubiese querido compartir su heredad celestial, estaríamos excluidos, hermano. No podríamos ni ver ni entrar, porque se acuerda que Jesús le dijo a Nicodemo, no puedes ver ni puedes entrar. Hay muchas cosas que el ser humano no puede ver porque no se ha arrepentido, porque no ha tenido un nuevo nacimiento. A veces como cristianos uno quisiera abrirle el pecho a la gente y meterle ese conocimiento allá. Y uno a veces le provoca decir, uy, pero es que usted sí es duro de cabeza, es que usted no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no ha recibido a Cristo. Pablo dice a los corintios que el día que se arrepientan, ese día le va a ser quitado un velo. Y ese velo es la incredulidad.
Ese velo es la dureza que no deja ver la gloria de Dios, que no deja comprender el plan, el propósito y el proyecto divino. Pablo dice, el día que se arrepientan les va a ser quitado el velo. Hermanos, el nuevo nacimiento nos hace ver la gloria de Dios. Nos deja ver el mundo espiritual. Nos deja comprender los planes que Dios tiene para con nosotros. El nuevo nacimiento nos deja mirar lo que Dios quiere para con nosotros como creación. Por eso Pablo dice, ¿qué es cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a pensamiento humano? Lo que Dios tiene preparado para este pueblo, para la iglesia. Y eso no lo está hablando en vida futura, lo está hablando en vida presente. Cuando usted lee lo que Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a mente humana, no está hablando de la vida eterna ya en el cielo. Claro que allá hay cosas muy desconocidas para nosotros. Tal vez hay colores que no lo hayamos visto, tal vez hay olores que no lo hayamos sentido, comidas que nunca la hayamos probado. Allá tiene que haber, hermano, cuando digo comida es porque en el cielo se prepara comida, hermano. ¿Sí sabían? En el cielo se prepara comida. ¿O usted piensa que los ángeles fueron a una panadería, le compraron la torta y se la llevaron a Elías? Que los ángeles fueron y le dijeron, véndame una torta bajita en azúcar porque el cliente sufre de diabetes. Le trajeron una torta cocida en el cielo. Y la Biblia dice que en el desierto, cuando Israel estaba en el peregrinaje, dice que Dios hacía llover pan del cielo, pan del cielo. ¿Se imaginan, hermanos, los ángeles todos los días allá batiendo harina, echándole mantequilla, echándole huevos para mandarle al pueblo de Israel pan del cielo todos los días? Tremendo, hermano, tremendo. Y entonces el nuevo nacimiento nos deja ver las maravillas de Dios. Por eso el cristiano que ha nacido de nuevo le da gloria a Dios por todo lo que pasa. La persona que no ha nacido de nuevo le atribuye las cosas a la naturaleza, le atribuye las cosas a la suerte, a los amigos, a la familia. Oiga, si estuve de suerte, imagínese que iba en la moto y me encontré 50,000 pesos, que yo sí tengo suerte. El que es cristiano, gracias Padre por esa bendición. ¿Cómo es Dios de bueno? Hermano, yo he visto unas bendiciones de Dios tan espectaculares, tan maravillosas, que yo lo único que digo es, esto no tiene parte hombre, sino solamente Dios. Aquí no tiene parte, sino solamente Dios, hermano. Dios. Dios, solamente Dios. Lo he visto en la iglesia, lo he visto de camino, lo he visto en otras partes. Hace años estábamos en una convención en Bucaramanga. Estábamos en una convención en Bucaramanga y de pronto estaba en la primera iglesia, estaba comenzando, estaba económicamente muy mal económicamente. Y recuerdo que fui con ropa prestada, pantalones prestados de un hermano, camisas prestadas de un hermano y zapatos prestados de un hermano. Todo prestado. Iba bien elegante, dijo un hermano, iba bien perchado, pero con ropa de otro. Y de pronto salimos con un hermano, pagamos una habitación con otro pastor y salimos a la calle y de pronto ese pastor dijo, acompáñeme a una tienda de zapatos, necesito unos zapatos nuevos. Y nos fuimos con ese pastor. El pastor empezó a medirse zapatos. Yo me quedé mirando una vitrina, unos zapatos bonitos, y de pronto tomé uno y lo miré por debajo qué talla era,
Y se acercó un señor por detrás y me dijo, ¿le gustan esos zapatos? Le dije, sí, están bonitos. Dijo, yo soy el dueño del local. Escoja el que quiera. Escoja el que quiera. Le dije, ¿en serio? Dijo, usted es evangélico, ¿cierto? Le dije, sí, soy cristiano. ¿De qué iglesia? Le dije, ¿de qué iglesia? Y él me dijo, yo también soy cristiano, pero me nombró otra denominación. Dijo, bueno, ¿usted es pastor o qué? Sí, soy pastor. Le comenté que estábamos en un congreso de pastores. Dijo, y el señor que se está midiendo los zapatos, le dije, también es un pastor. ¿De dónde son? Somos del departamento del Huila. Dijo, bueno, entonces, escoja el que le guste, no importa el precio, escoja el que le guste. Dijo, porque ayer estaba cumpliendo 10 años el local. Dijo, y celebramos todo, dijo, pero anoche me quedé pensando, celebramos e hicimos todo eso, pero yo no regalé ni un par de zapatos a alguien. Dijo, voy a regalarle un par de zapatos a usted y al otro pastor. ¿Quién lo sabía? Dios, porque no llegamos con la cara triste, con la cara larga, aparentando o reflejando necesidad. No, entramos felices, contentos allí y salimos bendecidos y prosperados, hermano. Yo sé, hermano, que todos ustedes tienen así cosas que contar, cosas que testificar. Pero cuando no hay un nuevo nacimiento, uno no ve, porque el Señor le dijo a Nicodemo, no puedes ver el reino, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. El reino puede estar al lado tuyo, el reino puede estar adelante, el reino puede estar atrás, el reino puede estar acá, puede estar arriba, pero no lo puedes ver. Nicodemo era religioso, pero no veía la obra de Dios. No veía la presencia de Dios. Y luego le dijo, no puedes entrar, o sea, está por fuera. Está por fuera. Hermano, cuando nosotros nacimos físicamente, todos nacimos dentro de un croquis, dentro de un mapa, dentro de una jurisdicción, y esa jurisdicción se le llama ciudadanía. Ciudadanía. Y si usted nació en Colombia, su ciudadanía es colombiana. Si nació en Venezuela, venezolana, y así sucesivamente en los diferentes países, los diferentes estados. Y dentro de ese estado hay provincias o departamentos. Y dentro de ese departamento hay divisiones que le llamamos municipios. Y entonces tenemos una ciudadanía natal, una ciudadanía raizal, y muy posible nacimos ahí y muy posible que morimos ahí también. Y todo el tiempo los documentos le van a decir que somos de ese país donde nacemos. Un certificado vivo, un registro civil, un registro de matrimonio, una tarjeta de identidad, una cédula. Todos los documentos que usted haga le van a aparecer con la ciudadanía. Todo lo que usted tiene. Siempre, siempre va a aparecer con esa ciudadanía. Y el cuerpo nace, porque lo que nace es el cuerpo con esa ciudadanía, y todo lo que este cuerpo, esta materia haga, se va a identificar con esa ciudadanía. Oiga esto, hermano, cuando uno nace de nuevo en Cristo, ese nacer, ese nuevo espíritu en Dios vivificado, ese espíritu vivificado, ya no va a ser espíritu vivificado colombiano, ni venezolano, ni brasileño. Ese espíritu vivificado ahora tiene una ciudadanía, y esa ciudadanía es eterna. Esa ciudadanía es del reino de Dios. ¿Cómo se llama esa nación? ¿Cómo se llama ese país? El reino de Dios. Qué maravilloso, hermano. Aquí se llama la República de Colombia. Pero la ciudadanía que usted ha recibido cuando se arrepintió, cuando nació de nuevo, esa ciudadanía es el reino de Dios. ¿De dónde es usted espiritualmente? Del reino de Dios. ¿De dónde era antes? Del reino de las tinieblas.
Y usted cambió de patria. Cuando se convirtió, usted cambió de patria. ¿Sí sabía eso, hermano? Usted cambió de reino. El rey que lo gobernaba a usted era el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas le decía, emborráchate. El príncipe de las tinieblas le decía, drógate, suicídate, quítate la vida, mata a otro, véngate. El príncipe de las tinieblas nos gobernaba, pero cuando nacimos de nuevo, adquirimos una nueva ciudadanía. Es un reino, y este reino es un reino de paz. Es un reino de justicia. Es un reino equilibrado en el amor, pero también es un reino equilibrado en el amor, pero también en la corrección. No es un reino que solamente sea su línea de amor, de amor, de amor y permite hacer todo, no. Así como es de amor, es también un reino de corrección. Que nos corrige, que nos disciplina, que nos equilibra. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y a su nombre. Y para entrar a ese reino, la vía es nuevo nacimiento. La vía es ¿qué? Nuevo nacimiento. Dice la Biblia, volvemos a San Juan, capítulo 1, versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Este cuerpo sí fue engendrado de carne. Este cuerpo que tiene una nacionalidad colombiana, en el caso mío y en el caso de la mayoría de los que estamos aquí, este cuerpo sí fue engendrado de voluntad de carne, porque hubo un acuerdo entre un hombre y una mujer. Tuvieron su acto conyugal y luego hubo una concepción y aparecimos usted y yo. Este cuerpo sí fue hecho por voluntad de carne, pero el nuevo nacimiento dice que no es engendrado de voluntad de carne, sino por la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. De Dios. Por la voluntad de Dios. Usted y yo estamos en el reino de Dios no porque lo hayamos escogido, no porque hayamos decidido ser buenos, dejar el reino de las tinieblas y luego ingresar al reino de la luz. Pablo escribe en la carta a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Eso que habita en luz inaccesible quiere decir que ningún ser humano puede acceder a la luz de Dios por su propia cuenta. En luz inaccesible, por más ritos religiosos que usted haga, por más penitencia que usted pague, por más largo que usted vista, hermana, por más ofrendas, donativos que hagamos nosotros los varones, por más cosas que hagamos, no podemos subir a la luz de Dios. Dios habita en luz inaccesible. Por eso Dios confundió a la gente al proyecto de Nimrod, que era construir una torre y llegar al cielo. Iban para el cielo sin contar con un nuevo nacimiento. Y Dios los confundió porque iban para arriba. Eso significa los esfuerzos humanos por llegar al cielo sin Dios. La moral, la alta moral es uno de los esfuerzos humanos por llegar al cielo sin Dios. No mato, no robo, no fumo, no le hago mal a nadie, voy a comportarme bien, no voy a criticar, no voy a echar chisme, no voy a echar mentiras. Y eso es bueno, hermano, que un ciudadano sea ético y moral, pero eso no garantiza la entrada al reino de los cielos. Dios habita en luz inaccesible. La única manera de acceder a la luz de Dios es que el mismo Dios nos coja a nosotros y nos meta a esa luz. Él hizo eso, nos tomó a nosotros y nos metió a la luz. Fuimos engendrados por voluntad de Dios, porque Dios le ha escogido a usted, amado hermano. Porque Dios lo miró con ojos de misericordia.
Ahora usted preguntará, pastor, ¿y en la iglesia puede estar mucha gente que no ha nacido de nuevo? Por supuesto que sí. Hermanos, en la carta de Judas hay una expresión que la podemos encontrar también en los Proverbios. Levante su mano y adore el nombre del Señor. Y a su nombre, gloria al nombre de Cristo Jesús. Y lo que dice el proverbio, hermanos, lo que dice el proverbio es que hay muchas personas que se vuelven atrás, y el proverbio dice que es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que vuelve al barro. ¿Por qué la puerca lavada vuelve al barro? Porque es parte de la costumbre o del hábitat natural de ellos. Los cerdos, aunque hayan sido criados en unas hermosas jaulas, al momento de usted soltarlo, la naturaleza del hábitat se le va a activar, y por más que usted lave el cerdo todos los días y lo tenga en una hermosa jaula limpio, al momento de soltarlo, ¿qué es lo primero que hace? Buscar el barro, buscar el lodo, porque es la naturaleza de él. Ahora, el predicador dice que es como, hablando del cristiano que se descarrea y vuelve al pecado, dice que es como la puerca lavada que vuelve al lodo. ¿Por qué vuelve al lodo? Porque nunca dejó de ser puerca. Nunca dejó. ¿Sí? Nunca dejó de ser cerda. Estaba en el rebaño de las ovejas, pero no dejó de ser cerdo. Dice que luego el perro que vuelve al vómito. El perro caminó también con las ovejas 1, 2, 5, 20, 50 años, pero finalmente no entró al reino de los cielos porque nunca dejó de ser perro. El perro volverá al vómito, o sea, nunca perdió esa naturaleza. ¿Sí me hago entender, hermanos? Al nombre de Cristo y a su nombre. Entonces, resumamos, hermano, nuestra enseñanza. Nuevamente, entender, hermano, que ¿para qué sirve el nuevo nacimiento? Para ver y entrar al reino de los cielos. ¿Para qué sirve? Para ver y entrar. El primer proceso es la concepción. ¿La unión de qué? La palabra y el Espíritu Santo. Cuando se une la palabra y el Espíritu Santo, ¿qué aparece en la persona? La vida de Dios. Así que, amados hermanos, hoy es tiempo de permitir que ese nuevo nacimiento esté en nosotros. Amén. Lo que es carne, oiga esto, lo que es carne, carne es. Habla de un carácter y habla de un temperamento. Cuando uno nace, uno adquiere un temperamento que es genético, viene de papá y mamá, viene en la sangre, el temperamento viene en la sangre, una carga genética. Eso es carne. Yo soy así, visto y tengo gusto porque papá me lo transmitió por la sangre. Pero lo que es espíritu, espíritu es. Cuando nacimos en Dios viene una carga genética espiritual, y ahora también tenemos que tener otro temperamento, que es el temperamento de Cristo, otra genética espiritual, de un carácter que es el carácter de Cristo. Y en mi parte física tengo cosas, rasgos físicos a mis padres, pero en mi parte espiritual debo tener rasgos físicos de mi Padre que está en los cielos. Amén. Colóquese de pie, amado hermano.